La familia, como primera y principal escuela de la vida, por el padre Ramón Rivas, Universidad Técnica Particular de Loja. Tema 1. Responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Justificación del tema. Nadie duda ya de la importancia y vigencia de la familia como la institución básica en la formación del ser humano, la que mayor acceso tiene a la intimidad personal del hombre, la más convincente y primera de las escuelas. Importa, por lo tanto, dedicar suficiente tiempo a reflexionar sobre esta realidad y sus implicaciones actuales. Un breve análisis de la realidad. ¿Piensas que los padres están realmente conscientes de la enorme responsabilidad educativa que les compete? En caso de que tengan esa conciencia, ¿cómo la asumen? ¿Es adecuado el modo de educar que predomina hoy en el común de los hogares? Si no es así, ¿a qué se debe? ¿Y a qué obedece que haya tantos padres a los que este tema no les preocupa? ¿Por qué tanta apatía en muchos de ellos ante la posibilidad de formarse mejor como tales? ¿Existe en la sociedad o en las instituciones sociales y eclesiales suficiente preocupación por brindar apoyo y formación a los padres? ¿Cuál es la realidad en tu ambiente, en tu comunidad, en tu escuela? Un brevísimo marco teórico y referencial. La psicología moderna demuestra hasta qué punto la educación del hombre está condicionada por la educación recibida en los primeros años. Erikson, con su característico optimismo antropológico, subraya el decisivo influjo de la familia en el proceso de constitución de la personalidad humana. Hoy más que nunca se tiene como función irrenunciable de la familia la socialización primaria, a través de la cual se construye la personalidad básica del individuo. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan, afirma el Vaticano. En el seno de la familia existen unos vínculos morales que la configuran como una unidad de equilibrio humano y social, ya que la familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al hombre completo en su originalidad. Desgraciadamente no hay tarea en el mundo que presente de manera más clara la incoherencia entre el ser y el deber ser, que es de ser padres. No hay otra en la que se cometan tantos errores con buena voluntad, pero con tremendas consecuencias. Con razón alguien pudo afirmar que muchos hijos son buenos a pesar de los padres. Por otra parte, las familias en concreto distan mucho de coincidir con el ideal de esas idílicas comunidades que nos muestran algunos seriales televisivos, al estilo de La casita de la pradera. En las familias concretas se dan problemas de comunicación, de relación, de autoridad, de convivencia, etc. En otro tiempo, los niños aprendían al lado de sus padres a ser hombres y a ser cristianos. Padres e hijos convivían todo el día y se conocían perfectamente como seres humanos. Con la llegada de la industrialización, eso se acabó. Ahora tenemos mayores exigencias y posibilidades educativas, mayores probabilidades de promoción, pero estos logros han tenido un precio. Se han roto las relaciones del hogar, mejor dicho, ha desaparecido el hogar. El papá sobre todo, aunque cada día más también la mujer, pasa la mayor parte de su tiempo fuera de casa. Más que ausencia física, el problema consiste en una frecuentísima falta de presencia afectiva, normativa, educativa. Por eso, la figura de los padres se ha ido desdibujando como factor educativo. Aunque físicamente pasen muchas horas en casa, psicológicamente no están, y si no están, difícilmente se podrán relacionar con sus hijos. La familia se mimetiza excesivamente, y aunque en el fondo tenga unos valores distintos de los que aparecen en la corteza social, termina siempre viviendo y transmitiendo los que se encuentran de moda. Muchas familias renuncian a sus funciones educadoras,
delegando toda esta responsabilidad en el centro educativo. De allí que el crecimiento de los hijos, ese aprender a ser, sea una tarea que hoy por hoy se encuentre frecuentemente en manos de los educadores o de modelos impuestos por los medios de comunicación, irreales y frecuentemente descerebrados. La familia luce afectada de una progresiva incapacidad educativa, no solo por su propia crisis interna o por la ignorancia de los padres, sino porque los valores que debería inculcar en sus hijos están poderosamente contestados o neutralizados por otros sistemas de valores que, desde el exterior, la sociedad genera y transmite de forma deslealmente competitiva. Ante el absentismo o la impotencia educativa de muchos padres, se elevan voces denunciadoras. La educación, afirman, para ser completa necesita el calor familiar. Por eso es tan alarmante la aguda crisis que hoy experimenta la institución familiar. El afecto y efecto de los padres no tiene fórmulas para ser compensado. Su rol es insustituible. Eso quiere decir que la recuperación de la sociedad alternativa y la formación del hombre nuevo pasan necesariamente por la consolidación de familias sólidas, bien conformadas y bien formadas, que puedan ser realmente escuelas y talleres de vida. ¿Por qué? Porque durante toda la infancia los padres son el espejo donde se mira el niño. Para éste son como seres casi míticos que encarnan todas las potencialidades que desean poseer, seres privilegiados a los que mira cada vez que emprende algo nuevo. Según A. H. Alsey, los niños procedentes de familias monoparentales, pueden ser separadas, divorciadas, sin padre reconocido, etc., en las que no han recibido tiempo y dedicación suficientes ni la influencia de ambos padres, tienen mayores dificultades para triunfar en la vida que los de las familias normalmente constituidas. Cuestiones para el estudio. Puntos de reflexión. Lamentablemente, muchos padres, aunque quieran serlo, no están capacitados para ese difícil arte de ser padres. Y como decíamos antes, la mayor responsabilidad que una persona puede asumir en su vida es asumida del modo más inepto e improvisado. Muchas parejas llegan a la maternidad solo con una pequeña dosis de buena voluntad, optimismo e intuición. La mayoría ni siquiera con eso. A ello se debe que hoy tengamos más comodidades, más información, más ciencia, pero también más pacientes en los consultorios de psicólogos y psiquiatras. Cada vez más nos encontramos con el típico padre o madre chequera. Ese o esa que se ha esforzado siempre por proporcionar a sus hijos las mejores condiciones de vida, haciendo incluso tremendos sacrificios. Pero a pesar de ello, sus hijos tienen problemas y acaban en el psicólogo, con la autoestima averiada y un profundo sentimiento de infelicidad, lo que suele ser la puerta de entrada para muchísimos desajustes de conducta y desequilibrios morales. A pesar de esas limitaciones y fallas, la familia sigue siendo una institución absolutamente necesaria. Sus mismas deficiencias subrayan más su importancia como la institución que mayor acceso tiene a la intimidad personal del hombre. Esto, en términos de formación de la personalidad y transmisión de cultura y valores, significa que ella continúe el mejor taller de ensayo para la vida y la más convincente de las escuelas. En efecto, para bien o para mal, ella moldea al hombre y lo capacita para la vida. Tal es su misión fundamental. La familia, además de ser el primer agente de socialización, es también un pequeño grupo primario, dotado de funciones específicas en el que sus miembros aportan cargas pulsionales propias y sumamente activas e interactúan estrechamente. La familia atiende a necesidades psicológicas tan importantes como obtener respuestas emocionales de los otros y lograr una asociación íntima con ellos. Ello permite que en el hogar se vayan adquiriendo y conformando los elementos centrales de la personalidad desde la aceptación de cada singularidad.
Solo en la familia vamos desarrollando el sentido de alteridad, con sentido total, donde podemos proyectar las dimensiones de nuestra personalidad y donde crecemos al abrigo de los modelos referenciales más firmes, nuestros padres, nuestros seres más queridos. De ello dependerá en buena parte el que triunfe o fracase como hombre. Pero la familia tiene también la misión de transmitir los valores culturales y éticos, así como un hogar sin ética propicia una concepción amoral de la vida. Así también, cuando en la familia se viven auténticos valores, ella irradia un tempranísimo potencial de educación ética del que carecen otras instituciones educativas. En efecto, el hogar conforma un ámbito total de vida donde los valores bajan de su abstracción académica para encarnarse en el realismo de lo cotidiano, adaptándose con oportuna naturalidad a sucesivos ciclos de infancia, juventud y vejez. Pero sobre todo, la familia suscita empatías, efectos, costumbres o aplicaciones prácticas de los principios y normas morales más atávicos y por ende más sólidos que los que cualquier otro tipo de membresía pudiera concitar. Por eso, la familia es la más convincente de las escuelas, un factor esencialmente influyente en el crecimiento y la configuración de la persona equilibrada. La actitud de la persona frente a la sociedad dependerá en gran parte de su experiencia familiar. En consecuencia, el complejo proceso de la educación no puede en modo alguno prescindir de la familia, y cuando así sucede, hay que pagar luego fatales consecuencias. Lamentablemente, no todos los padres tienen una visión atinada de cuáles son sus responsabilidades como primeros educadores de sus hijos. Surgen ahí varias perspectivas educativas, varios perfiles de padres en cuanto responsable de la educación. Señalemos algunos. A. Padres comprometidos en el logro, la educación como inversión. Estamos ante una forma pragmatista y utilitarista de entender la educación familiar. Es el grupo más numeroso, alcanza el 31,25%. Se muestran activos, artífices y responsables de la educación de sus hijos. El programa familiar lo estructuran en términos de inversión, visión de futuro y eficacia, una de las principales características de nuestro tiempo. No les interesa tanto que el niño sepa cuánto los resultados que consiga. Valoran la productividad, el mérito, la cualificación, la eficacia. Exigen un esfuerzo educativo al que ellos prometen colaboración. Promueven valores de esfuerzo, futuro, seguridad e incluso valores religiosos, siempre que refuercen la conducta para el éxito. Esas grandes metas las ven como una fuente de reconocimiento, autoestima, seguridad y placer, es decir, como condiciones de triunfo en la vida. El peligro que corren los niños sometidos a esta tensión es que la exigencia de cotas tan altas les pueden generar temor, angustia y por ende fracaso. Además, la dialéctica triunfador-fracasado tiene consecuencias nefastas a corto y a largo plazo, no solo en el niño, sino también en la familia, pues si el muchacho no logra el codiciado triunfo, todos lo vivirán como un fracaso familiar. Los padres no pueden olvidar que educan a sus hijos para estimular su autoconcepto, pero deben ser realistas y fomentar la aceptación de sus limitaciones. El sentido de colaboración, la búsqueda de la sabiduría y de una auténtica cualificación. Cierto que hay que educar en el deber ser, pero con valores éticos, estéticos, vitales, cooperativos, solidarios, espirituales, religiosos, etc. B. Padres permisivos. La educación de la posmodernidad. Constituyen una cuarta parte de los padres, los típicos posmodernos cuyos planteamientos educativos son individualistas, integradores y de respeto a las diferencias. Buscan la libertad de todos con ausencia de normas y bajo el lema de todo vale. Son alérgicos a preceptos y normas. No ejercen control en sus hijos.
En un contexto educativo así, resulta casi imposible aprender el verdadero sentido de la autonomía y de la libertad. El hombre no puede elegir porque todo está al mismo nivel. Nada es bueno ni malo, ni justo ni injusto. Esto hace difícil educar en valores tales como honradez, sabiduría, participación. Además, no favorece el proceso de socialización que debe ser paulatino, con asimilación de normas, de lazos afectivos, de acceso al bien y al mal. La permisividad de los padres hace que los hijos no tengan punto de referencia. No existen modelos de conducta, ni normas, ni dirección que hayan de tomar. No puede existir el concepto de autoridad. De ahí el peligro real de formar personas amorales y profundamente egoístas o insolidarios. C. Padres comprometidos en la educación integral de sus hijos. Son un poco menos que el grupo anterior, 23,50%. Priman en ellos los valores éticos y estéticos, en un clima afectivo cálido de comunicación entre padres e hijos en el que éstos reciben todo tipo de apoyo y comprensión. Esta educación del mundo estético es muy importante porque, como nos dice Pérez Alonso, los valores estéticos proporcionan al niño la oportunidad de explorar su entorno, de crear a partir de él sus propias formas, así como la posibilidad de expresar ideas y canalizar fructíferamente sentimientos y emociones. No son valores que se adquieran espontáneamente. El hombre necesita aprender a ver, participar, recibir y experimentar esa participación. El primer paso es la disponibilidad para la apertura y el segundo, mantener una actitud adecuada. La educación estética debe ser facilitada desde los primeros años de la vida. Los elementos fundamentales para su desarrollo son la narración escrita, la imagen y la expresión musical. Esa cultura es la que nos separa de los animales. Tal educación estética fomenta valores éticos morales como la solidaridad, sinceridad, diálogo familiar, cooperación, autenticidad, que generan una cadena de actitudes. El ser sincero con los demás lleva a ser sincero consigo mismo. El mostrarse tal como es uno facilita la buena comunicación, fundamental para el crecimiento psicológico sano, lo cual no se hace sin el apoyo emocional, es decir, sin el afecto y la aceptación del individuo en su medio ambiente, los cuales le proporcionarán el autoconcepto y la autoestima. Este es el clima apropiado para educar al niño para la comprensión empática, que es la capacidad de comprender la problemática y el estado propio y ajeno, situándose en la perspectiva visual, cognitiva y emocional del otro. También se estimula un aprendizaje a través de la percepción de un modelo, dándose procesos de identificación, asimilación y de conformidad. En este proceso de socialización hay espacios para una elección personal y, consecuentemente, para vivir en libertad. Por tanto, se emprende un camino, hay unas aspiraciones y una búsqueda del deber ser, hacia donde se tiende, dado cauce a un proceso que genere una formación integral. D. Padres invisibles, abandono de funciones educativas. Constituyen prácticamente la quinta parte de los padres de familia actuales. Lo nuclear en este tipo de educación es la falta de implicación y el abandono de funciones. Son padres que parecen invisibles. Piensan que la educación es cuestión del colegio o de la TV o de Internet. Nunca se ponen en el lugar de los niños. Su conducta es de inhibición permanente, por comodidad o por falta de confianza en ellos mismos, o por falta de preparación. El hecho es que maleducan al hijo y no cumplen con su función de padres. La característica que más define a este grupo es la independencia de los miembros familiares. Se fomenta una autonomía excesiva, no hay implicaciones afectivas y faltan los apoyos sociales. Otra característica es la falta de tiempo dedicada a los hijos, que incide directamente en la autoestima de estos. El niño percibe que hay otras cosas que son más importantes que él, y esto, a su vez,
le provoca un sentimiento de frustración que se le graba profundamente. Estas dos actitudes favorecen la incomunicación, la ruptura de relaciones y hacen aparecer el retraimiento, el aislamiento, la frialdad y la soledad en el niño. 1.5. La pedagogía familiar. En educación no hay recetas ni fórmulas infalibles. Hay sobre todo amor por un ser nuevo. Un deseo de que camine evitando los obstáculos en los que nosotros hemos tropezado. En tal sentido, educar es una tarea asombrosa y apasionante. El dicho socrático, conócete a ti mismo, serviría como base del programa parental para crear en el niño un buen sentido crítico de la vida, ayudarle a encontrarse a sí mismo, que sea él con sus virtudes, cualidades y defectos a partir del encuentro de cada padre consigo mismo. Los padres contribuyen al crecimiento y la maduración de los hijos, puesto que el vínculo afectivo emotivo de la relación padre-hijo juega un papel decisivo e insustituible en el desarrollo equilibrado de la persona. Además, asegura la continuidad entre las múltiples experiencias que el niño vive en todos los momentos de su vida diaria. Por eso mismo, resulta clave la actitud educativa que los padres asuman en el hogar. De ella dependerá en buena parte que lo que enseñan entre la existencia ordinaria del hijo como un elemento integrado e integrador, sin desarmonías ni desfases. Los padres actúan según unos criterios y principios educativos que consideran mejores, y así, ante determinada situación filial, asumen conductas variables que dependerán de su propio temperamento, de su propia experiencia infantil, de la moda educativa del momento, etc. Claro está que no es asunto fácil ni bastan las buenas intenciones. Cuando unos padres empiezan a ocuparse de sus hijos, el cariño que los mueve, la dedicación que ponen, las propias vivencias que recuerdan, pueden facilitarles esta tarea, sin que sean del todo suficientes. Pero más adelante puede ocurrir que su información técnica se revele insuficiente y su experiencia poca. Es entonces cuando necesitan más de un apoyo profesional o social para seguir adelante. La actuación que se pide a los padres puede entenderse como materia propia de la pedagogía familiar, que se engloba dentro de la pedagogía social, con su teoría específica, y no puede ser fruto de la improvisación. Esta pedagogía familiar nace de los descubrimientos propios o la toma en cuenta de las teorías acerca del desarrollo del niño, del necesario respeto a las pautas internas de crecimiento de la persona y de las exigencias de la desinstitucionalización de lo educativo. Todo esto debe ser asumido y aprendido por los padres. Aquí tienen su razón de ser las escuelas de padres u otras instituciones formativas similares. Por consiguiente, la clave no está en conseguirse un arsenal de recetas mágicas de actuación para los momentos de apuro y angustia, sino en conocer datos objetivos y principios comprobados de pedagogía familiar, reflexionando sobre ello. Solo así, los padres podrán ir encontrando respuestas a las múltiples inquietudes e interrogantes en este difícil campo de la educación de los hijos. Lo fundamental. A. El ejemplo. No se insistirá nunca suficientemente en que la educación humana, moral, espiritual y religiosa de los hijos no se logra solo a punta de consejos verbales, imposiciones, prohibiciones y normas. Ello vale para todas las edades, pero especialmente para esa etapa difícil que va entre la pubertad y la juventud, durante la cual hay un rechazo visceral a todo lo que se vea como normativa impuesta desde afuera. En esta etapa lo que cuenta es el ejemplo, el testimonio vivencial de los padres y demás personajes significativos del hogar. Los valores presuponen unas actitudes frente a la vida y tienen que ver con la vida, y a vivir solo se puede aprender viviendo. De ahí la importancia fundamental que lo que se vive en el seno hogareño, el niño no aprende lo que se le dice que aprenda, sino lo que vive en su hogar y en su colegio.
Se ha comprobado ya suficientemente que la escuela no crea valores, simplemente refuerza, vitaliza y orienta los que el muchacho trae de su casa, los que aprendió a vivir en el trato diario con sus padres y demás familiares. B. La estabilidad familiar. La familia no es un reino de taifas, en el que imperan las fuerzas centrífugas de múltiples individualismos, sino una síntesis de funciones compartidas, de fuerzas convergentes que constituyen, según feliz expresión de Pestalozzi, la fuerza del hogar. Su unidad y estabilidad garantizan la seguridad y la fortaleza emotiva de los hijos. La relajación del vínculo matrimonial es una de las grandes debilidades de la familia actual. No se trata de la disolución de un vínculo contractual con efectos meramente jurídicos, pues afecta significativamente la vida y el desarrollo del niño. Este queda marcado educativamente por la ruptura violenta, por la tensión de una desunión física que pone rencor donde había cariño, por el distanciamiento en lugar de la confianza anterior. Tal vez la separación garantice un mínimo de paz y tranquilidad, pero desde el punto de vista educativo es poco cuanto se haga por recomponer el amor y salvar el matrimonio. A los niños pequeños la separación de sus padres le produce un íntimo desgarro, interiorizan una angustia neurótica a ser abandonados, son presa de terrores nocturnos, se niegan a asistir a la escuela. Muchos se vuelven taciturnos y tristes, antisociales, se rebelan con rabia contra sus padres, haciendo blanco de su agresividad al cónyuge responsable de su tutela. El niño pequeño carece de defensas psicológicas para soportar el daño de una separación prematura. En estos casos, por desgracia, cada vez más frecuentes, la mejor manera, la menos mala, de evitar perjuicios al niño es que los padres adopten actitudes respetuosas y prudentes en sus expresiones y modales. C. La brújula. Es fundamental que los padres reflexionen seriamente sobre las actitudes, valores, conductas que desarrollan en la educación de los hijos. Deben tener una brújula, el deber ser a la mano. El éxito no se cifra en que el hijo acumule los mejores títulos en los sitios más relevantes. Lo importante es que el hijo tenga una formación integral que le permita realizarse y ser feliz. Y esto exige enfrentar la situación presente con un proyecto de vida concreto. Aunque los padres ostenten títulos universitarios, sean competentes profesionales y sepan otros idiomas, nadie les ha dado una brújula con la que orientarse como padres. Por lo tanto, deben buscarla por ellos mismos y para sus hijos. No se trata de que sea la mejor brújula, pues nadie la tiene, sino de darles alguna brújula, para que ensayen con ella, para que descubran que no les sirve del todo, para que la arrojen contra la pared. Poco a poco cada hijo se irá construyendo la propia casi sin darse cuenta, con todos o algunos de los elementos que recibió de sus padres. Además, conviene recordar que los padres al comunicarse con sus hijos aprenden tanto o más que estos, y aprenden muchas cosas de sí mismos. Por lo menos aprenden si su propia brújula todavía sirve para algo. Al mirarse en ese espejo que son los hijos, pueden comprobar si han triunfado o fracasado en sus oficios de padre. Perder esa comunicación, esas relaciones, es perder una magnífica oportunidad de seguir creciendo. El peligro mayor no es tanto hacerlo mal, sino no hacerlo. Es más fácil crecer con alguien que contra alguien, pero es mucho más fácil crecer contra alguien que crecer en un vacío total de palabras y de afectos. Lo importante desde esta perspectiva es que los padres encuentren o construyan y luego respeten. Es el lugar que proporciona y facilita los encuentros entre padres e hijos y que llamamos hogar. Ambientes comunes y solidarios donde, desde un conocimiento mutuo, afectivo y respetuoso, se compartan los ideales, los valores, las normas, los principios y la fe. Es en ese nicho ecológico donde el hijo aprende a ser humano.
Si se saben construir y consolidar tales vínculos de comunicación afectuosa, humilde y cotidiana, cuando lleguen los conflictos y problemas será mucho más fácil resolverlos, sin estacionarlos ni ignorarlos. Aquí tropezamos con otra gran dificultad, el miedo irracional que algunos padres tienen a los conflictos con sus hijos, conflictos que siempre los habrá. Los padres deben aceptar el reto y luchar con fuerza, no para vencer, sino para que el hijo tenga un contrincante válido que lo introduzca en el lado conflictivo de la vida. Porque hay ciertas lecciones que solo se aprenden a golpes, claro está, sin que mengue el cariño. La diferencia entre un hogar feliz y un hogar desdichado no consiste en que en el primero no hay conflictos y en el segundo sí, sino que en el hogar feliz es capaz de enfrentar y solucionarlos a medida que se van presentando. D. El amor y la autoestima. Diversas investigaciones psicológicas y sociales han revelado cómo lo que más fomenta el desarrollo sano de los niños, lo que mejor les previene contra peligros tan letales como la droga, el alcohol, el sexo enfermizo, etc., es saberse amado, aceptado e importante, o sea, aprender a amarse a sí mismos a través del trato humano y de la convivencia afectiva con sus padres y hermanos. La clave de la prevención de todos los problemas del crecimiento está en crear en el hogar un ambiente en el que el muchacho se sienta realmente apreciado, respetado, valorado y estimado. Para ello, los padres deben velar para que todas las necesidades básicas del muchacho en crecimiento se satisfagan adecuadamente. El psicólogo Abraham Maslow sugiere que el hombre tiene 5 necesidades básicas: las físicas, las de seguridad física, de amor, de propósitos y finalmente de autorrealización. Cada ser humano estaría motivado a intentar cubrir las necesidades más bajas antes de las más altas o superiores, hasta la de autorrealización, que es la de ser persona creativa, auténtica, vocacionalmente realizada. Importa entonces irles haciendo ver que ellos valen y que pueden por sí mismos, que no necesitan andar apoyándose en traicioneras muletas. A los padres les toca por vocación y obligación velar mientras les sea posible porque todas estas necesidades se cubran. Lamentablemente, a veces se tiene la impresión de que muchos padres piensan que su obligación se reduce a garantizar solo la satisfacción de las necesidades de los primeros niveles: estudio, comida, techo y cariño. Por eso se privan a sí mismos de muchas cosas, para no tener que negar nada a sus hijos, lo cual no siempre es positivo, pero descuidan los 2 últimos niveles, propósitos y autorrealización, que no por ser los últimos son menos importantes. Los padres son los transmisores primarios de los valores en la vida de los niños, aunque es difícil determinar cómo un niño escoge su estrategia para obtener su valía personal. Parece razonable suponer que está influido en primer lugar por cualquier modelo de vida continuado que observe en sus padres. Por el trato con sus padres, el niño se forma un sistema de creencias e ideas en cuanto a cómo tener valor en cuanto persona. Además, aprenden a protegerse de cualquier cosa que amenace su amor propio o autoestima. En síntesis, la familia ofrece al niño el ámbito primario de acogida de la existencia y de personalización. En ella encuentra el niño esa urdimbre constituida y urdimbre de identidad, en la que se va tejiendo su ser. La familia es, en principio, el grupo humano con mayor capacidad para ofrecerle una experiencia positiva, gozosa, entrañable de la vida y también de lo religioso. Según Gerardo Pastor, ni las guarderías o escuelas, ni los grupos de coetáneos, ni las parroquias, ni los medios de comunicación social logran penetrar tan a fondo en la intimidad infantil como los parientes primarios, esos seres de quienes se depende absolutamente durante los 6 o 9 primeros años de la vida. En síntesis, el éxito o fracaso de la formación de los hijos depende en buenísima parte de la formación psicológica, ética, espiritual y religiosa, sin desglosarlas artificialmente, que reciban en el hogar y en la escuela.
Por eso es tan importante saber escoger la escuela, en coherencia con el proyecto educativo hogareño, a fin de que tengan caminos responsables cuando intenten buscar su valor personal y que lo hagan no con los criterios narcisistas y egoístas del medio social ordinario, sino de acuerdo a un proyecto cristiano de vida. En tal sentido, los padres desempeñan un papel fundamental. En el plan divino, Dios ha escogido a los padres como transmisores principales a través de los cuales Él comunica a los niños su aceptación y significación como personas. Los padres cristianos saben, además, que su misión paternal privilegiada es la de formar en forma especial y única a otro ser humano, su propio hijo, y de comunicarle su valía personal como imagen y semejanza divinas, y como hijos de Dios en Cristo. Conclusiones, sugerencias y compromisos. ¿Qué conclusiones personales o de pareja pueden sacar para su vida familiar a partir de este tema? ¿Qué compromisos específicos asumen para mejorar su acción educativa en el contexto hogareño? ¿Qué exigencias o peticiones podrían plantear al centro educativo donde se educan sus hijos a fin de que haya una verdadera interrelación educativa hogar-escuela?